Para comprender lo mejor posible la profecía bíblica, tenemos que entender algo que es esencial y es el lenguaje profético. La profecía fue escrita con un lenguaje especial que tiene mucho que ver con los símbolos. Por supuesto hay otros elementos, pero los símbolos son muy importantes. Los símbolos son representaciones, como sabemos, y de alguna forma camuflan el significado o el sentido a veces. Nos hablan de una manera que tenemos que familiarizarnos con esos símbolos para llegar a comprender qué nos quiere decir. Cómo traducimos ese lenguaje a nuestro lenguaje habitual. La profecía fue escrita de esta manera, de forma que nosotros tuviéramos que estudiar, que indagar, que llegar a descubrir. Como arranca del Antiguo Testamento, eso nos obliga a llegar a ir a las raíces anteriores, más profundas, del Antiguo Testamento, del cual procede la revelación que concluirá en el Nuevo. La profecía funciona así, en todos los órdenes, en todos los sentidos. Es un lenguaje, el de los símbolos, que ha quedado plasmado en todas partes. Y eso es por lo que encontramos cosas como el dragón, la bestia, más adelante el falso profeta y otras muchas más cosas. El dragón es una referencia a Satanás. En el capítulo 11 del Génesis, permitidme que lo lea aquí en la Biblia, nos dice, hablando de esta aparición, de esto de lo que podríamos considerar que era, en el capítulo 12, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Seguimos con los símbolos. He aquí un gran dragón, escarlata, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. El dragón. Después nos diría que este dragón representa a la serpiente antigua, la que estaba en el jardín del Edén, a Satanás. Y de esta forma simbólica, lo que nos está tratando de decir es que la naturaleza de Satanás va a funcionar así, como un dragón. Después dice que hubo en el versículo 7, que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, sigue repitiéndolo y ahora lo aclara, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. De forma que a través de este símbolo, podríamos decir, o de esta representación simbólica de una lucha entre el dragón y los ángeles del dragón y los ángeles guiados por Miguel, es decir, este conflicto celestial y de esta derrota de Satanás, esto es lo que va a dar lugar a un desenlace final que conocemos como el tiempo del fin, especialmente lo que conocemos como la época o el reinado del anticristo. Dice: fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Acuérdate que era Satanás, que significa el que se opone, pero también aquí aparece como el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y por menospreciar sus vidas hasta la muerte, concluye diciendo. Y entonces viene la advertencia: ay de los moradores de la tierra
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí encontramos en esta simbología como la operación del dragón que cae a la tierra con sus ángeles va a dar lugar, sabiendo que tiene poco tiempo, a un momento de intensidad histórica, de gran oscuridad, porque la operación de ese dragón con todos sus demonios va a estar en la tierra trabajando para levantar al anticristo, de manera que él pueda ser adorado por medio, a través del anticristo. Entonces el dragón y la bestia, como leemos en Apocalipsis 13, ahora en el capítulo siguiente, como miraremos ahora, vamos a ver cómo las dos cosas están trabajando en la misma dirección, es decir, tanto el dragón como la bestia forman parte del mismo proyecto, del mismo plan, que es encumbrar a un hombre, que es el anticristo, esa bestia, para ser adorada por toda la humanidad. Y a través del anticristo, el dragón, poder ser adorado, sentirse que él es el que tiene el control total y absoluto de la humanidad. Respecto a esa lucha, respecto a esa entrada de Satanás en la esfera humana de una forma visible, de una forma mucho más poderosa, de una forma mucho más violenta también, ha sido interpretada de muchas formas. Hay una corriente escatológica que enlaza todo el fenómeno ovni con eso. Y lo que nos está diciendo es, Satanás puede urdir un plan, o está ya con un plan predeterminado, de aparecer como el Salvador de la tierra, aunque en realidad está siendo arrojado del cielo. Pero él puede, primeramente, causar tal conflicto, tal desesperación en el planeta, sea por la causa que sea. Mira, ahora estamos con el confinamiento del coronavirus y no percibimos, no hemos estado sintiendo a través de las noticias, a través de lo que se dice, no hemos estado sintiendo como una conmoción, no hemos estado como cubiertos por una capa de temor al prójimo, temor a la calle, temor a la exposición, temor al virus, temor a la muerte. Todo eso ha estado atacándonos. Y Satanás puede aprovechar una ocasión así para presentarse como Salvador. Los que escatológicamente van hacia esa explicación de que el fenómeno ovni podría estar involucrado en esto, es decir, Satanás se va a manifestar a la tierra a través de una gran aparición ovni, ¿no estará de alguna forma tratando de presentarse como salvadores? Por supuesto, sin decir quién es realmente, pero sí dispuestos a echar por tierra todo lo que la Biblia dice, porque eso es lo que el profeta Daniel nos advierte, que el anticristo, esa bestia, echará por tierra la verdad e irá contra Dios, irá contra todo lo que huela a Dios, todo lo que tenga alguna relación con adoración a Dios o con referencia a Dios. Satanás va a estar a través del anticristo en contra. Y también dice que hará guerra contra los santos, contra los creyentes, y los va a pisotear, va a provocar una gran persecución. Bien, todo esto es para que entendamos que simbólicamente, de una forma así, la Biblia nos está advirtiendo hacia dónde vamos y qué cabe esperar. Entramos en Apocalipsis 13 y dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y ahí vemos la similitud que hay entre la bestia y el dragón. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso. Sigue la simbología. Si vamos al profeta Daniel, especialmente en el capítulo 7, vamos a encontrar que esto está descrito allí. Las bestias que surgen del mar,
que surgen de las aguas y que tienen estos aspectos. Aspecto de oso, de leopardo, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad, y la combinación entre la bestia y el dragón. Así que la combinación es anticristo, gobierno del anticristo, Satanás. Propósito, proyecto de Satanás, juntos, trabajando para llevar a la humanidad a la adoración del anticristo. Y a través de él, por supuesto, la adoración a Satanás. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, las señales que va a hacer, el poder que tiene, el poder quizá tecnológico, científico, para poder revivir a alguien. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, 3 años y medio. El personaje del anticristo, eso es importante que lo entendamos, es un personaje que como tal anticristo, es posible que esté antes en la escena, pero como tal anticristo, solo tiene 3 años y medio para actuar. Algunos han dicho que la gran tribulación son los últimos 7 años de la historia, pero nunca lo dice eso la Biblia. O que el anticristo va a estar provocando la gran tribulación durante 7 años. Nunca dice eso la Biblia. Es necesario leerla bien y estudiarla a fondo. La operación del anticristo tiene 42 meses, 3 años y medio. Y antes de eso, en realidad, no se manifiesta como anticristo. Puede manifestarse como un político, como alguien muy sabio, como alguien que tiene las soluciones, como alguien que, bueno, que ahí está para darnos respuestas. Pero no como anticristo. El anticristo es el personaje principal de los últimos 3 años y medio de la historia de la humanidad. Lo dejamos aquí. Continuamos con el siguiente capítulo.